Nos vamos ahora con entrevista porque está en línea Daniel Loncón, ¿sí? Miembro del pueblo mapuche, integrante de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, afrodescendientes, inmigrantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, porque se ha generado el fin de la emergencia territorial indígena. Queríamos conversar con él para que nos cuente de qué se trata esto y qué significa, por supuesto, para los pueblos, en este caso, aquí en la zona de la provincia o en la región. Él nos dirá hacia dónde nos extendemos hoy. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. De este lado, Verónica y Elena te saludan. Mari Elena, Mari Verónica, todo el equipo de trabajo, muy bien, acá andamos, todo tranquilo. Bueno, te agradecemos como siempre la posibilidad de conversar y me imagino, bueno, expectantes ante lo que viene sucediendo. ¿Qué significa para los pueblos, en este caso, justamente esto, ¿no? Que se culmine la emergencia territorial indígena. Bien, esto nos preocupa, pero no nos sorprende, digamos, como decimos muchas veces, porque era esperable medidas en este tenor y en este sentido. Y para hacer un poco de historia y por ahí contarle un poco a la audiencia también qué significó esta famosa ley 26.160, fue publicada ya por el año 2006 y declaraba, digamos, la emergencia en el territorial, digamos, de las comunidades indígenas de toda Argentina. Y para que también por ahí la audiencia lo sepa y lo conozca, en Argentina hoy por hoy, voy a dar algunos datos, algunos números, existen más de 50 pueblos originarios a lo largo y ancho de todo el país, con casi más de 2.000 comunidades y más de 1,5 millones de personas, según el censo 2022, el último censo que tenemos vigente a nivel nacional, se autorreconoce pertenecer a algún pueblo originario. Pero si venimos acá particularmente a nuestra región, de esas provincias, podríamos decir hoy, Jujuy, Salta, Chubut, Formosa, Neuquén y Río Negro concentran el mayor porcentaje de comunidades, digamos, y de población indígena, ¿no? Pero si pensamos en las provincias, hoy provincias nuestras, lo que diríamos Patagonia y lo que el pueblo mapuche denomina Gualmapu, entre Chubut, Río Negro y Neuquén concentran el 22% de ese porcentaje poblacional. Es decir, es un número alto, es un número, aquí en Chubut tenemos más de 130 comunidades, lo que implica que en provincias con escasa densidad demográfica, este alto porcentaje de comunidades nos da la pauta de que esta ley, justamente surgida en aquel momento también por otros reclamos en otras partes del país y demás, venía de alguna manera a poner un freno a los desalojos, a la apropiación de tierra, al despojo que continuó después de las campañas militares, digamos, ¿no? En el caso de particulares, empresas o del propio Estado muchas veces. Nosotros siempre decimos que acá no se discuten muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, el despojo institucional que implicó la creación de parques nacionales en el año 35 en adelante, y eso es un gran tema para debatir, pero particularmente esta ley hacía foco en eso, ¿no? En una emergencia que justamente la ley de emergencia preveía que en 4 años se debía relevar todas las comunidades existentes que tengan conflictos territoriales y a partir de ahí plantear algún tipo de solución que podría llegar a ser la propiedad comunitaria, digamos, de las comunidades, ¿no? Bueno, esto se extendió en el tiempo, no hubo la voluntad política y la decisión suficiente en un momento para hacerlo, se extendió, se fueron prorrogando, hasta que, bueno, llega el 10 de diciembre del año 2024, el Día de los Derechos Humanos y demás, un día muy simbólico, y este gobierno actual decide derogar, mediante el decreto 1083, esa ley, ¿no? Entonces, ¿esto qué trae? Una inseguridad jurídica muy grande a las comunidades que están constituidas como tales, con número de personería jurídica y registradas frente al RENACI, al RETESI o a las homólogas que tenga en cada provincia, pero por el otro lado de las cosas, habilita al Poder Judicial y también a los particulares a emprender acciones, digamos, de desapoderamiento de derechos y territoriales, ¿no? Concretamente. En la provincia del Chubut, ¿cuántas comunidades están en esta situación, ¿no? En que podrían vivir estos hechos, en peligro prácticamente hoy? Claro, de las 130 que te mencioné, hay un gran porcentaje de ellas que tiene algún grado de esta inseguridad, por tanto no tiene una figura, más allá de que es un derecho consagrado en la Constitución Nacional, ¿no? Yo leí el cuerpo en el boletín oficial de este decreto, porque a veces es interesante conocer los argumentos también que se esgrimen, ¿no? Y en una parte, ellos dicen, ¿no?, que a pesar de ser el carácter temporal en el fundamento que ponen para derogar esta 26.160,
dice que esta ley ha generado inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños o los derechos de sus arrendatarios o poseedores, en contradicción con el artículo 17 de la Constitución Nacional, así como al derecho al dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias, reconocido en el artículo 124 de la Constitución Nacional. Entonces, cuando mencionan la Constitución Nacional, nosotros también decimos, también en la Constitución Nacional tiene un artículo 75, inciso 17, en donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, se reconoce el derecho a la educación bilingüe intercultural, se reconoce la personería jurídica de sus tierras, se reconoce también digamos, la consulta que se tiene que hacer cuando se afectan recursos naturales en sus territorios. Entonces, si vamos al plano jurídico y al plano de la Constitución Nacional, hay derechos a la propiedad, pero también hay reconocimiento para las poblaciones indígenas. En este caso, bueno, la interpretación que suele hacerse desde lo jurídico muchas veces tiene que ver con, como se dice vulgarmente, llevar agua para su molino, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, la gran mayoría de las comunidades de las 130 que te mencioné aquí en Chubut tiene algún tipo de conflicto o lo ha tenido históricamente, por el cual ha sido, digamos, reducido su cantidad de hectáreas o de leguas que poseía de campo. Entonces, nosotros trabajamos en ese relevamiento entre el año 2010 y 2012, ¿sí? Estuvimos recorriendo la provincia, haciendo el trabajo técnico, y cuando se hacía el informe histórico-antropológico, digamos, que correspondía a la memoria oral de las comunidades, muchos se decían, nosotros antes teníamos muchísimo más campo, pero después se alambró, se cortó una guada, se alambró una parte del mallín, se corrió la estancia, corrió el alambrado. Digamos, esos relatos aparecen en muchísimas lugares, y hoy, por ejemplo, no sé, en Río Mayo, en otros lugares también, o Aldea Pulet, nos encontramos con franjas de territorio, digamos, en donde han quedado prácticamente encerrados en un callejón, en donde, bueno, hay incluso conflicto hoy, como en el caso de la comunidad Nahuelpan, también con accesos particulares que se han instalado dentro de los propios territorios de las comunidades, y hoy creo yo que con la derogación de esta ley van a tratar de avanzar por la esfera judicial, y eso también hay que atarlo con lo que pasa en la provincia, en donde hay una embestida por parte del gobierno nuevamente en el proceso de consulta libre previa informada que está establecido en el convenio 169 de la OIT, pero que justamente ellos quieren impulsar un órgano de consulta sin consultar a las comunidades, ¿no? Que es lo paradójico. Y en este caso siempre se esgrime lo mismo, no hay tiempo, o si no, dicen, bueno, consultamos algunas y con eso ya tenemos el visto bueno, digamos, ¿no? Cuando la ley, el convenio 169 establece totalmente lo contrario. Entonces es un panorama bastante complejo, que nosotros entendemos que la discusión de fondo tiene que ver con los recursos. Les decía que Río Negro, Chubut y Neuquén, así como las provincias de Salta y Jujuy, también tienen lo que se denominan recursos naturales. Y también no nos olvidemos de una ley que se aprobó hace poco, que tiene que ver con el RIGE, digamos, y estas inversiones que en la mayoría de los casos tienen que ver con cuestiones extractivas, ¿no? Y eso tiene que ver con los territorios donde justamente están las comunidades. Por eso que esta derogación de esta ley va en consonancia, digamos, con un plan, creemos, sistemático de saqueo y expoliación de los territorios. Entienden justamente eso, ¿no? Lo que te iba a preguntar, que todo, ¿no?, se fue dando desde allá hace un tiempo para que se termine dando todo en esta situación, ¿no?, con sin la posibilidad de tener los campos, ¿no?, que como bien lo decías, se fueron cada vez achicando un poquito más. Claro, exactamente, se fueron achicando y también se fue de alguna manera un proceso de despoblamiento. Nosotros mucho decimos que somos migrantes educativos porque en algún momento nos tuvimos que ir de los territorios porque justamente no había escuela secundaria, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno empieza a analizar el proceso histórico de nuestra región, la historia de los internados, la historia, bueno, de la educación obligatoria también, ¿no? Yo siempre digo que al exterminio físico, mediante las campañas militares, le siguió un proceso de borramiento simbólico, en donde la educación tuvo un rol fundamental, en negar esas identidades también, ¿no?, existentes. Por eso hoy decimos, por ejemplo, en Chubut tenemos, según el censo, un 7,9% de la población que se autorreconoce pertenecer a pueblos originarios. Claramente, y seguramente hay mucho más. Ahora, hay un proceso, también ha habido un proceso de borramiento de la identidad, en donde inclusive en lugares que han surgido como colonias indígenas, el porcentaje de autorreconocimiento es bajísimo. Eso tiene que ver con un proceso de sustitución de identidad, digamos, introducción de una identidad argentinizada, ciudadanizada, digamos que la escuela tuvo mucho que ver en eso,
y a partir de ahí hoy hace que en los datos estadísticos hoy pasemos a ser una minoría, digamos, ¿no? Cuando claramente, cuando uno revisa la historia, hay lugares en donde no sería de esa manera. Pero vemos que el plan es claro, nosotros lo venimos viendo y advirtiendo hace bastante tiempo, es una preparación de un terreno para luego consolidar, digamos, este modelo o esta matriz de extractivismo, de despojo. No olvidemos las luchas que se han dado aquí en la provincia por el tema de la minería y demás. Entonces creemos que esta es una ayudita que el Ejecutivo hace para, le suelta las manos de alguna manera, por así decirlo, al Poder Judicial para que accione judicialmente contra las comunidades que resisten o ni hablar aún las que reivindican nuevos territorios. Y leía también el cuerpo, ¿no?, del decreto, Dani, lo que significa el lenguaje y la manera, ¿no? Él plantea, o mejor dicho, se plantea en este decreto, quien lo haya escrito, dice, para de esta manera no generar discriminación o diferencias entre los argentinos. O sea, como al contrario, de alguna u otra manera se está generando todo lo contrario, ¿no? Sí, algo que hay que reconocer y tener en cuenta de este proceso gubernamental que cumplió un año tiene que ver con la utilización del discurso, los sentidos y el lenguaje simbólico, digamos, ¿no? Las fechas que se utilizan para hacer determinados anuncios, el tipo de tergiversación muchas veces de algunos argumentos que, no sé si, yo no soy del área de la psicología, pero seguramente tiene mucho de psicopático, digamos, esto porque está como cuidadosamente elegido todo. Y en lo discursivo, desde lo verbal, más allá de lo agresivo y del odio, digamos, que se discurre de estos mensajes, muchas veces tiene que ver también con una sutileza de manipulación en eso y de tergiversar esto, ¿no? Entonces, tranquilamente pueden estar diciendo, estamos derogando esta ley para ayudar a los indígenas, ¿no? Claramente podrían decirlo de esa manera, o lo pueden presentar así. Y en el conjunto de la población, que también mayoritariamente desconoce estos datos, esta cantidad de población y demás, puede caer simpático, digamos, una medida de este tipo, así como en su momento los legisladores de la provincia del Chubut decretaron un feriado el 3 de noviembre, porque supuestamente en esa fecha los tribus mapuche y tehuelche juraron lealtad a la bandera argentina, digamos, ¿no? Y mucha gente lo vio como muy positivo, muy interesante, cuando en realidad el trasfondo lo que tenía que ver es seguir consolidando un proceso de dominación, digamos, ¿no? Simbólica, administrativa, y en este caso reafirmándola con un feriado y una efeméride. Entonces, a veces decimos que es muy perverso este sistema cuando se plantea este tipo de leyes, de decretos y demás, pero bueno, por el otro lado también tenemos, nosotros estamos en el ámbito de la universidad y tratamos de dar ciertos debates, de charlar con los chicos, y en el 99% de los estudiantes que llegan a la universidad, la gran mayoría desconoce totalmente lo que tiene que ver con pueblos originarios de la propia provincia. No estoy hablando digamos, que me hable de los imperios de otros del Tahuantinsuyo, de otros lugares del continente. Entonces, si llegamos con estudiantes de 18 años a la universidad, donde se van a formar como futuros profesionales que luego van a ejercer, como dicen los datos, terminan ejerciendo en la región, pero no pueden reconocer que su compañero de al lado viene de una comunidad mapuche, por ejemplo, o que ese compañero, que es mapuche, lo único que sabe de su identidad es que su apellido es mapuche y nada más, nos da la pauta de que hubo un proceso de colonización, de colonialidad muy fuerte y muy efectivo también, ¿no? Que hoy permite, como decía, que seamos una minoría y tengan que haber leyes de discriminación positiva para poder atender estas cuestiones. Sí, es tremendo cómo lo vas expresando, pero es la realidad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacen las comunidades ante este momento, además de difundir, de poner en discusión estos temas? ¿Cómo empiezan a pensar, bueno, cómo defenderse de lo que pueda suceder? Sí, hay planos, digamos, de hecho siempre tenemos que reconocer el trabajo de los compañeros abogados, digamos, que siempre están viendo la posibilidad, digamos, de alguna intermediación judicial en esto. Pero nosotros como pueblo siempre pensamos en el fortalecimiento interno también, digamos, ¿no? De juntarnos, de hacer traún, de encontrarnos, de discutir estrategias, de cómo acompañar a esas comunidades que hoy por hoy están siendo blanco de ataques, digamos, y en eso tenemos que decir claramente que tenemos ejemplos en la provincia, particularmente con comunidades que han sido claramente atacadas mediáticamente, judicialmente, en donde hemos visto la intrusión de poderes, en donde un gobernador dice, me reuní con el juez federal para pedir el desalojo de tal comunidad, donde los gobernantes se arrogan el derecho de decir quién es mapuche y quién no, digamos, ¿no? Hablan de mapuches truchos, hablan de esto, y en algún momento se hizo una comparación, para mi entender, muy arriesgada, digamos, ¿no? Porque el gobernador dice,
estos tienen de mapuche lo que yo puedo tener de sirio y libanés, digamos, ¿no? Entonces hasta el tono burlesco, yo pensaba en ese momento y digo, ¿por qué no hace algún comentario vinculado al pueblo judío, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué no se mete por esos terrenos? Entonces, esta reducción a minorías simbólica, estadística y demás, también hace que desde lo discursivo cualquiera se arroga el derecho de decir cualquier cosa, sin conocer muchas veces, y con un nivel de racismo muchas veces que ni el propio emisor lo puede identificar, digamos, ¿no? Porque a veces también se ha naturalizado el racismo, la discriminación, la xenofobia, y particularmente, bueno, frente a eso, como estrategia, digamos, nosotros siempre buscamos el fortalecimiento interno, como te decía, juntarnos, poder preparar estrategias, poder ver por el otro lado la cuestión judicial, pero por el otro lado también nosotros siempre mandamos un mensaje de concientización, digamos, al resto de la población, porque justamente cuando se afectan territorios, se afecta el medio ambiente y demás, no solamente se afectan a las comunidades indígenas o los pueblos que allí existen, sino que también se afecta a la sociedad en su conjunto. Entonces, en este sentido siempre apelamos también a la solidaridad, a la conciencia, más que a la solidaridad también a la conciencia, es decir, a pensar a la población en general que somos parte todos de esta sociedad, que vivimos en este territorio y que de alguna u otra manera lo que afecta al ambiente o afecta al territorio nos afecta a todo como sociedad, ¿no? Y ni hablar de lo que tiene que ver con los conocimientos, los saberes que hay en las regiones y en los lugares. Entonces, en ese sentido también no solamente creemos que la derogación de esta ley afecta específicamente y puntualmente a las poblaciones indígenas, sino que también como efecto colateral afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? Tal cual, se entiende perfectamente cómo esto puede ir creciendo también, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con escenarios donde, bueno, siempre se abre esa famosa palabra que se llama la grieta, ¿no? Quiénes van a estar de un lado, quiénes van a defender esto que se viene diciendo tanto, la libertad por un lado, pero por el otro la propiedad privada, o sea, hay unas líneas bastante particulares. Nosotros seguimos con estos temas, por supuesto, siempre tratando de darle la cobertura, que son muy difíciles de encontrar interlocutores, pero te agradecemos un montón el tiempo y con la claridad que siempre los compartís. Y bueno, aquí estamos para difundirlos. Bueno, muchísimas gracias a vos, a todo tu equipo, y bueno, también aquí dispuesto para poder conversar, para poder charlar y sobre todo para informar, ¿no? Que a veces por ahí es un poco lo que nos falta en general, informarnos y contar con datos, que eso es muy importante también. Y bueno, también aprovecho el medio para mandarle un gran mensaje a todos los peñas y todas las andienes y también a todos los hermanos de pueblos originarios, que bueno, y el mensaje justamente es esto, a seguir resistiendo, a seguir organizándonos, a seguir juntándonos, charlando, debatiendo, porque justamente la resistencia y el éxito que podamos tener de esto depende del planteo colectivo que podamos hacer, no de manera individual, ¿no? Así es, te mandamos un abrazo, Dani. Un abrazo, saludos, hasta luego.